Ya desde hace algunos años, la Organización Mundial de Alimentos elaboró un informe en el que advertía sobre las vulnerabilidades y deficiencias en la producción y tratamiento de los alimentos para los niños. Acá tengo un informe del Programa Mundial de Alimentos, 2007 y 2008, se decía lo mismo que está pasando ahora. O sea, se decía que no había un sistema de control de calidad en la adquisición, en el ingreso, en los almacenes y en la distribución. Y algo más, se decía en esa época que había un problema de calidad de los alimentos en la mezcla fortificada, que no cumple con especificaciones técnicas, en el frijol Castilla, que no cumple, en el arroz, que no cumple, en la papilla enriquecida, que no cumple, en la galleta fortificada, que no cumple, en el pan fortificado, que no cumple, en la leche cruda, que no cumple, en la leche pasteurizada, que no cumple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en aquel entonces, las autoridades estaban más preocupadas en nombrar en las diversas jefaturas zonales del PRONA a cuadros políticos del APRA con capacidad de movilización, considerando el caudal electoral que concentra este programa social, dejando de lado la formación técnica que se necesita para asumir este encargo tan delicado. De 29 zonas regionales del PRONA, 22 son apristas de carné y algunos dirigentes regionales. De tal manera que cuando hay tanto interés del partido aprista de copar el 90% de los programas sociales con gente inexperta, ineficiente y hasta corrupta, era previsible que eso no fuera a funcionar bien. Este programa a fines del año pasado denunció las irregularidades que se producían en el PRONA de Piura, específicamente en el poblado de Canchaque, en la provincia de Huancabamba, en donde se entregaban sacos de alimentos sin el peso completo y en donde bajo el rótulo de frijoles se entregaba arveja partida, un producto mucho más barato, dejando un margen de ganancia para algún funcionario poco ético. La irregularidad que se ha presentado en esta tercera remesa es de que en el acta de entrega que se hace a los directores no está conforme a lo que dice en el acta. Le ponemos como ejemplo el caso del frijol, ¿no?, que ha sido cambiado por lo que es alberja partida, ¿no?, y mucho más, que los pesos han venido incompletos. Pero esta semana, tras los tristes sucesos de Cajamarca, ante la presión política y mediática, a la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, no le quedó más remedio que acudir al Congreso en un intento por neutralizar la interpelación promovida por los fujimoristas. Aunque ha llegado hace menos de 2 meses al poder, se esperaba al menos un mea culpa y propósito de investigar en lugar del rotundo deslinde de responsabilidades, buscando culpables solo en las gestiones anteriores. Mucho tendría que decir sobre los funcionarios del PRONA. Ya otros congresistas han señalado, efectivamente, por quiénes fueron nombrados o a qué filiación política pertenecen. No lo voy a señalar. Lo que sí quiero señalar, para que todos tengan la claridad, es que indudablemente la ministra de la Mujer sí buscó cambios desde el primer día. La ministra demostró más reflejos para bailar que para visitar a los deudos de los niños muertos. Por eso es que para la bancada fujimorista era y es una obligación moral interpelar a la ministra, no por culpable directa de esas muertes, sino por su paupérrimo manejo de la crisis, pero sobre todo insensible. Durante toda su exposición, la ministra no reconoció siquiera su responsabilidad política en la tardía reacción que tuvo frente a la muerte de los 3 niños cajamarquinos. Recordemos que fue duramente criticada por haber estado en una festividad bailando mientras las 3 criaturas eran veladas. La visita a las empobrecidas familias ocurrió recién 9 días después de este lamentable hecho y, bien conocida la noticia, se aventuró a acusar sin pruebas a la madre que cocinó los alimentos ese día. Alimentos que terminaron intoxicando a decenas de personas y llevando a la tumba a los 3 pequeños. Condenar a la ministra, como se señala acá, por torpe, por lenta, por desatinada, por mala actitud, por insensible, por indiferente, por soberbia, por improvisada, por indolente, por confrontacional, por falsa de corazón y etcétera, etcétera, etcétera. Porque no puedo ser yo
el centro de las preocupaciones del Congreso de la República. Los congresistas nacionalistas poco favor le hicieron al defenderla. Todos los años mueren niños en Puno por el friaje y nadie se arranca la vestidura como están ustedes, arrancándose por 3 niños, que son 3 niños muy importantes. Son 3 niños muy importantes. La ministra presentó los resultados toxicológicos forenses practicados a los 3 niños muertos, asegurando que el veneno no estuvo en los insumos. Las pruebas que dejó a la Comisión de Fiscalización o a la propia Presidencia del Congreso de la República aseveran, sin duda alguna, a través de los informes de la Policía Nacional, que indudablemente la muestra M1 de arroz cocido que se encontraba dentro de una olla metálica da como resultado positivo. Y la muestra 7, una bolsa plástica incolora conteniendo restos de espacios vegetal seca, compatible con el orégano, también da como resultado positivo. La ministra, que tuvo 45 días durante la transferencia de su sector de poder analizar las cosas, ha debido tomar precauciones y asumir actitudes de cambio al día siguiente que llegó al ministerio, y no demorarse que suceda esto para empezar a pensar cómo cambiar las cosas. El voto de censura no se dio en este caso, pero lo que ha quedado claro es que los niños más pequeños y pobres, sean la responsabilidad o no del Mindes, están en peligro, gracias a las inmensas fallas de un programa millonario que ha venido siendo usado para todo, menos para cuidar lo principal, la vida y alimentación de quienes nada tienen.